Agradeciendo su atención, a continuación procederemos a dar inicio a nuestra última mesa, que será moderada por el juez penal del Distrito Federal, Lino Sánchez Sandoval. De la misma manera se les informa que momentos después de la clausura se les entregarán las constancias de su asistencia. Muy buenas tardes a todos. Una semana fructífera nos ha llevado a discurrir sobre este novedoso tema, un tema de actualidad, los criterios en torno a los derechos humanos. Ustedes saben que es una realidad que nos ha alcanzado. Incorporación en nuestro marco constitucional, en tratados importantísimos, y como siempre, a la vanguardia de estos temas, tenemos al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a gente que siempre preocupada por profundizar sobre todos estos tópicos, pues hacen patente el que estemos aquí. Vamos a iniciar esta última mesa con la exposición del doctor Ricardo Sepúlveda, quien no requiere mayor presentación. Él se desempeña como director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con una sobrada experiencia sobre estos temas. Egresado de la Universidad Panamericana y quien tendrá a cargo pues hacernos referencia a un caso, a un tema en particular, como lo es la recepción de la jurisprudencia y los criterios de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Ejecutivo Federal. Doctor, sea usted bienvenido y tiene el uso de la palabra. Gracias, Lino, gracias por tu moderación. Agradezco y reconozco el valor que tienen estas jornadas ya desde hace años, el empuje siempre muy valioso que ha ayudado a transformar instituciones en nuestro país, del maestro Sergio García Ramírez, de sus colaboradores y en general de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es cuna de reflexión en temas de la mayor importancia. Hoy el de la incorporación de todas las fuentes de orden internacional de derechos humanos a nuestro nivel interno. Y agradezco mucho la oportunidad de hablar de este tema porque, entre otras cuestiones o entre otras razones, es una de las tareas que nos compete actualmente desde el Poder Ejecutivo, desde la Secretaría de Gobernación, y debo decirles que estamos precisamente en una etapa de análisis, de búsqueda de fórmulas que nos ayuden a ser más eficaces, o efectivos mejor, en esta incorporación de los criterios internacionales de derechos humanos en el hacer de la inmensa aparato burocrático de la administración pública. Entonces, por eso, este tipo de reflexiones, pues no solamente son de aquí para allá, sino de allá para acá, y resultan realmente muy importantes para lo que estamos haciendo. Lo digo en verdad, de parte del gobierno hay una actitud de absoluta escucha, de apertura, de ir entendiendo en conjunto con las instituciones académicas, con los especialistas, cómo debemos afrontar este reto. Y quiero comenzar por contextualizar mi presentación. Perdón, olvidaba, siempre hay que hacer esto, no sé cómo lo olvide, pedir una disculpa, porque mi presentación debió haberse dado en la mesa anterior, fue involuntaria el retraso, pero de ninguna manera estaba fuera de mi idea el compromiso que tenía de participar en estas jornadas, que además se me invitó con tal anticipación que demuestra una absoluta organización, ¿no? Es de esas ocasiones que
te invitan meses antes y después, pues yo espero estar vivo, ¿no? En esa época y que todo vaya bien, porque hace tanto tiempo. Pero aquí estamos y con muchas ganas. Bueno, los principales supuestos sobre los que debemos hacer el análisis de esta temática es, en primer lugar, la nueva base constitucional que nos da un énfasis y una claridad meridiana, por decirlo así, constitucional, en la obligatoriedad que tienen todo el bagaje de normas jurídicas de índole internacional a nivel interno. Creo que eso ya ha quedado más que claro, y ese es uno de los grandes pasos. Entonces, por ende, a partir de ahí, la pregunta ya no es el qué, sino el cómo. Es un primer supuesto. Lo segundo es también, porque hay que tomarlo en cuenta, lo que estamos aquí analizando no es la recepción de todas las criterios o normas, sino las que provienen del sistema interamericano, donde México, como Estado, ha tenido cada vez una mayor interrelación, ¿no? Una mayor participación. No voy a repetir lo que seguramente ya se dijo en las anteriores mesas, pero es evidente que se ha incrementado y de una manera muy clara en los últimos 2 años el diálogo jurisprudencial entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestro Poder Judicial, tanto la Suprema Corte como los demás tribunales a nivel interno. Eso es el segundo criterio. Y lo tercero es que para hacer este análisis tenemos que también distinguir entre los distintos tipos de criterios o los distintos tipos de resoluciones o los distintos tipos de orientaciones que da el sistema interamericano, porque no es lo mismo hablar de recomendaciones que de resoluciones, no es lo mismo hablar de criterios obligatorios que de criterios orientativos, no es lo mismo hablar de opiniones consultivas que de resoluciones vinculantes. Cada una de ellas requiere de un análisis específico. Yo creo que debemos de llegar a ese punto. Sinceramente, en mi exposición no voy a llegar a ese detalle. ¿Por qué? Porque mi planteamiento va a ser en lo general todavía. Pero lo apunto porque tarde o temprano vamos a tener que ir materializando distintos mecanismos para la adopción de estos criterios según el tipo de resoluciones de que se trate. ¿Qué obligaciones tienen las autoridades administrativas en torno a la recepción de dichos criterios y jurisprudencia? Yo creo que aquí también se puede hacer una distinción, pero diciendo antes que yo soy muy consciente de que el Poder Ejecutivo, en esta implementación de la reforma constitucional, se ha quedado rezagado. Y eso es lo que estamos, y lo digo desde dentro del Poder Ejecutivo, tratando de ponernos al día. Porque en buena medida la recepción de estos criterios y jurisprudencia es una faceta de la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y esta reforma, como ustedes saben, se hizo hace 2 años, y el primero que le cayó el 20, digamos, de que tenía que hacer algo fue el Poder Judicial. El Poder Legislativo tenía claro que las determinadas disposiciones reglamentarias previstas en los transitorios tenía que emitirlas. Pero el Poder Ejecutivo estaba como un poco ajeno a esta problemática y apenas ahora ha empezado a calibrar el tamaño del reto que tiene que enfrentar, ¿no? Porque igual que los demás poderes, según el párrafo 3 del artículo 1 constitucional, le corresponde respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos conforme a los principios y los estándares internacionales más altos. Y eso no es sencillamente una frase, sino es todo un mandato. En ese sentido, como función fundamental, que es la de aplicar las leyes, tiene en primer lugar el Poder Ejecutivo la obligación de, en esta función de aplicar la ley, que es la función ejecutiva o administrativa, ver cómo va a permear en sus resoluciones, en sus actos individuales
o en sus normas, porque también el Ejecutivo expide normas, reglamentos, circulares, etcétera, etcétera, ¿cómo va a incorporar esos criterios? Lo primero que importa aquí es partir de la premisa y señalarla así, objetivamente, que debe de incorporarse, que no es un asunto que solamente le corresponda a los tribunales. Ese es un primer punto. El Ejecutivo está obligado por el párrafo tercero del artículo primero, y eso implica que debe de incorporar en su actividad todos los principios de índole internacional de derechos humanos, incluyendo la jurisprudencia y las resoluciones del sistema interamericano. Uno de los instrumentos más importantes que tiene son precisamente las políticas públicas. El modo como esa actividad administrativa, ese quehacer gubernamental se hace organizadamente y tendiendo a resolver problemas reales con un sistema de evaluación y una metodología, se llama políticas públicas, y por eso, dentro de su función, habría que también plantear que en esa elaboración, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas tienen que estar presentes estos criterios. Tomando esto como base, premisas, hay que reconocer que enfrentamos para ello retos importantes. Por no llamarles dificultades, yo había puesto aquí dificultades, luego le cambié, puse retos para ser más optimista, ¿no? Más positivo. Y yo encontraría tres retos fundamentales en esto. Uno son los retos culturales, que no los podemos obviar y que evidentemente en ese mundo de la administración pública, el otro día nos daba y para hablar en general, porque esto es un asunto que obviamente se debe hablar en el Poder Ejecutivo Federal, pero ¿por qué no en todo el Poder Ejecutivo de los estados? Porque el artículo tercero no distingue federal y locales, todas las autoridades. Nos decía el director del INAP que en la función administrativa, en todo el país hay la inconmensurable cifra de 7 millones de servidores públicos en el país. Imagínense ustedes esa cantidad, ¿no?, de personas que deben ser conscientes de lo que hoy nosotros, un centenar y poco más de personas, estamos hablando. Tenemos que llegar a que esto sea una conciencia, una convicción, una claridad en este número de personas. Creo que también tenemos retos estructurales, porque lo que sabemos, y muchos lo hemos experimentado desde el servicio público, cuando tenemos que incorporar o implementar resoluciones de índole internacional, es que la regulación administrativa, hablemos de la presupuestal, hablemos de la regulación específica de lo que en el argot de la administración pública se llama la norma o la normatividad, ¿no? Es conforme a la norma. Todo eso, que pueden ser circulares, manuales, etcétera, no tiene previsto el mundo de las normas internacionales de derechos humanos. Y eso nos implica una armonización. Basta tocar la puerta. Yo he ido con dependencias, les he preguntado cómo les va yendo con la reforma, y eso es lo que está saltando. Y puedo referir al Instituto Mexicano del Seguro Social, o puedo referir a la SEP, o puedo referir a dependencias que dicen los criterios de derechos humanos simplemente no puedo decir que estén en contra, simplemente no están previstos, y por lo tanto se da una dificultad para el servidor público que dice: yo tengo estos criterios, estas normas de índole internacional y esta normativa interna, y no están armonizadas, ¿cuál cumplo? Aunque las dos no estén en contra, no quiero decir que siempre estén en contra, simplemente no hago caso, no hago referencia, no hago esa conformidad de unas y otras, y por lo tanto la vida administrativa sigue su rumbo, sin permearse de todas las fuentes internacionales. Y otro es el reto de políticas públicas, ¿no? Durante años, las políticas públicas, el tema de los derechos humanos para el quehacer gubernamental era, hagan de cuenta, que un capítulo más de todas las actividades que tenía que realizar el Estado. Y así más o menos se mencionaba, ¿no? Obra pública, educación,
deuda, derechos humanos, ¿no? Según una lista. Cuando en realidad el tema de los derechos humanos pues no es una actividad. El tema de los derechos humanos es un fin, ¿no? Y aunque sí puede tener acciones, en realidad es el sentido de todo el quehacer gubernamental. Entonces, hoy lo que estamos buscando y lo que hemos llegado a la conciencia, obviamente con la ayuda de muchas instituciones como el Alto Comisionado de Naciones Unidas y el propio sistema interamericano, es que las políticas públicas lo que deben hacer es incorporar todas, repito, la perspectiva de derechos humanos. Y ese incorporar la perspectiva de derechos humanos significa incorporar los criterios y los estándares internacionales que forman parte de todo ese entramado que es el sistema jurídico de derechos humanos. Esos son los retos, esos son los antecedentes, los retos que tenemos, y no son menores, porque la incorporación de estas normas realmente modifica el modo como deben actuar los servidores públicos. Por lo tanto, y voy encaminándome hacia el cierre, hacia lo que podría ser propuestas, digamos, ¿no? Evidentemente se nos abre un campo fundamental de capacitación. La capacitación de derechos humanos siempre se ha hecho, ¿no? Hay muchos ejemplos. La Comisión Nacional, donde tú estuviste, Marcela, ha hecho mucho en esa tarea. Las propias dependencias, pero una capacitación, digamos, integral, es decir, vamos a capacitar a todos los servidores públicos en esta nueva realidad. Ese es el tema que ahora tenemos enfrente. No es hacer un poco o un mucho, sino hacer una cuestión total, integral. Eso es una tarea que tenemos que ver cómo le hacemos. Y creo que la respuesta es casi evidente, la vamos a tener que hacer entre todos. Instituciones académicas, instituciones gubernamentales, instituciones sociales. Vamos a tener que trabajar en que esto llegue, evidentemente, a todos los servidores públicos, pero allende estas fronteras. Lo segundo, que también se abre, es poder llevar a cabo esta armonización que decía administrativa de la normatividad, que es un mar sin orillas, porque ya lo hemos empezado a hacer. Ahorita hablaré nada más por último de cómo estamos ya tratando de encaminarlo, pero hay que pedirle a las dependencias que nos hagan un diagnóstico de qué dificultades están teniendo para aplicar estos criterios. Quizá la primera cuestión que va a suceder es que por primera vez van a decir que hay que aplicarlos, ¿no? Porque no lo estamos aplicando, no hemos tenido ninguna dificultad porque no lo estamos aplicando. Entonces hay que aplicar, y la siguiente respuesta será, bueno, es que tendríamos este problema o este otro, ¿no? Pero tenemos que hacer por ejemplo, ¿cómo se debe aplicar el principio pro persona por las autoridades administrativas? Es una pregunta que nos estamos haciendo constantemente. Algo que empecemos ya a arrastrar el lápiz, y sería interesantísimo ver si alguien lo está investigando o lo ha escrito, es cómo, por ejemplo, hacer una guía, ahora que está tan de moda y creo que es útil los famosos protocolos, ¿no? Que son como guías de cómo actuar, pues demos algunas líneas orientativas de cómo deben aplicar esos criterios a casos concretos, y luego tendríamos que hacerlo incluso por sector o por área o por materia. Yo creo que mucho tenemos que trabajar en ese sentido. Y otra parte es precisamente el generar una red, o no es una red, es este entramado de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos que, sumándolas, se llaman política de Estado en derechos humanos. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Y además no lo digo como si fuera un reporte, un informe, más bien es compartirlo para que se pueda esto impulsar. Es algo que nos corresponde como sociedad. Hemos llegado a la cuenta de que, y yo creo que van dos ejemplos muy claros, uno es de la reforma del sistema de justicia penal y otro es el de la reforma de derechos humanos, que no basta con hacer reformas legislativas y poner ahí en el transitorio, ¿no? Esta ley empezará a regir el día siguiente su publicación y ya, a ver qué pasa. No,
ahora tenemos que hacer, sobre todo si se trata de legislación tan amplia, como esta reforma constitucional de derechos humanos y otra, procesos de implementación. Y eso fue lo que se hizo con esta reforma a raíz de, el primero que lo mencionó fue el Pacto por México, que se dijo que haya un área encargada de dar seguimiento e impulsar la implementación de la reforma constitucional. Y esa área precisamente, y para mí es un honor poder estar ahí, es la Dirección General de Política Pública que me corresponde encabezar. ¿Cómo vas a implementar esta reforma en el ámbito administrativo? Y saben que lo primero que queremos hacer es un diagnóstico de qué está pasando, qué pasó en estos 2 primeros años, ¿no? ¿Está aplicando, no está aplicando, qué dificultades? Y en eso vamos, lo queremos presentar o terminar al menos, y luego ya veremos su presentación en el mes de marzo, ¿no? Y lo estamos haciendo junto con el Poder Legislativo y el Judicial. Pero eso es una primera cosa, que se implemente. Y lo segundo es que tenemos que generar políticas públicas, yo creo que es la mejor manera, con perspectiva de derechos humanos. Y para eso, la recomendación que hace el Alto Comisionado de Naciones Unidas y en general los instrumentos internacionales es que se hagan programas o planes de derechos humanos que dirijan toda esa política pública. Y esos planes o programas deben de partir, aquí está un punto de vinculación fundamental, de el cruce de todas las recomendaciones, incluidos los criterios, incluidos la jurisprudencia o sentencias de internacionales que nuestro país recibe. Y entonces cada área, ¿no?, a nivel federal o a nivel local, porque nadie queda fuera, ver cómo se van a implementar y darles respuesta. Si así se hace, entonces tenemos el vehículo para poderlo aterrizar, ¿no? El Programa Nacional de Derechos Humanos está en curso de elaboración, prácticamente está ya terminado. Se están haciendo programas de derechos humanos ahora en los estados. La semana pasada, la antepasada, se presentó el programa en Coahuila. Ahorita me llegaba un mail de que se va a presentar uno en Baja California, el 17 en Oaxaca. En fin, esto está moviendo, ¿no? Pero hay que darle rumbo. Hay que tomar todo este bagaje para la administración pública. Y repito, con esto cierro, ¿no? Esto es una tarea que la vamos a tener que identificar, analizar y estudiar entre todos. Esto es novedoso, ¿no? Estamos abriendo brecha, digamos. Por eso agradezco enormemente la invitación y la oportunidad de poder participar en estas jornadas y además tratar este tema que para mí es y para todos es de altísima importancia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Exactamente, pues la meta de estas 14ª jornadas sobre justicia penal tienen la finalidad exactamente de explorar cuál es la repercusión en la justicia penal. Sabemos que es tema entre los juristas en el quehacer cotidiano hablar de la incorporación de los derechos humanos en el marco constitucional, hablar de un control de convencionalidad, pero exactamente cómo aterrizar esto en el campo práctico. Resoluciones a las que se ha dado difusión, caso Radilla, campo algodonero, pero eso, ¿qué ha cambiado en nuestro sistema de justicia penal? Esto es lo que nos va a enriquecer, y bueno, pues una gente con la experiencia sobre estos temas, como el doctor, pues nos ha vertido opiniones importantes sobre este tema. A continuación, vamos a ceder la palabra a la doctora Marcela Benavides Hernández. Ella es una gente que también en su tarea cotidiana ha explorado estos temas de los derechos humanos con profundidad y desde diferentes puntos de vista. Ella ha realizado estudios en derechos humanos en el Instituto de Naciones Unidas,
ha colaborado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha incursionado también en el sistema penitenciario, ahí dando un énfasis, un enfoque especial a los sentenciados sin libertad, y con sobrada experiencia sobre estos temas, pues ella nos va a abordar el tema de las reparaciones por violaciones a los derechos humanos, criterios y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene el uso de la palabra, doctora. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero, agradecer la invitación para participar en estas jornadas penales. Para mí es un honor estar en esta casa de estudio donde alguna vez también tuve la oportunidad de colaborar y regresar siempre es un placer. Hablaremos entonces de las reparaciones por violaciones a los derechos humanos, los principales criterios y jurisprudencia interamericana de derechos humanos. Las reparaciones implican la culminación del proceso en el que se ha determinado la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos y como consecuencia el deber de enmendar dicho ilícito. Sin embargo, hablar de reparaciones en el campo de los derechos humanos es hablar de un concepto muy complejo, sobre todo cuando las violaciones a los derechos humanos han ocasionado daños inconmensurables en la vida de las personas. Quien sufre una violación a los derechos humanos busca que se le haga justicia, no importa lo que ésta signifique social, jurídicamente o éticamente. Colmar esta necesidad es a lo que ha dedicado gran parte de sus esfuerzos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, forjando un concepto de reparaciones cada vez más evolucionado para bien de la persona y con más de 25 años de experiencia de trabajo, construyendo criterios y lineamientos que se han convertido en referentes obligados en el sistema internacional de los derechos humanos. Todos sabemos ya que es un principio de derecho internacional que toda violación de un compromiso internacional entraña la obligación de reparar de forma adecuada. Desde 1928 así se pronunció lo que entonces era la Corte Permanente Internacional de Justicia. Este criterio ha sido reiterado por diversos instrumentos internacionales en la materia. La Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas también ha dejado claramente que todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de este. Todos estos principios de derecho internacional al que están obligados los Estados son aplicables al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sistema sustentado en convenciones y compromisos internacionales. La obligación que tienen los Estados para reparar, la obligación que tienen de hacerse responsables de la violación de los derechos humanos se deriva precisamente del incumplimiento de sus obligaciones internacionales. ¿A qué nos referimos? El artículo punto 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone la obligación a los Estados de proteger los derechos humanos de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Como consecuencia de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido desde su célebre caso de Velázquez Rodríguez y de manera reiterada que toda violación a una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Este deber de los impuestos a los Estados contiene en principio tres premisas fundamentales. Evidentemente que existe una violación a una obligación internacional, que dicha violación haya producido un daño y tercero, que dicha reparación se produzca en forma adecuada. Respecto a la forma adecuada de realizar una reparación es precisamente lo que más se ha trabajado y no es cosa fácil. ¿Cómo se puede compensar o cómo se puede responder, para decirlo de mejor manera, a una persona que ha sido violentada a sus derechos humanos? Creo que si le preguntamos a cualquiera, nada sería suficiente para que el Estado responda ante esa indiferencia y ante ese incumplimiento y ante esa violación de los derechos humanos. En principio, la Corte ha sostenido que esa reparación debe ser suficiente. En este sentido, las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. Su naturaleza y su monto dependerán del daño ocasionado, tanto en los planos material y inmaterial, que veremos más adelante cómo la reparación ha ido muchísimo más allá de esto, y las reparaciones deben guardar relación con las violaciones declaradas en la sentencia. Esta obligación de reparar se ha expresado de diferentes maneras, siempre estableciendo que al producirse un hecho ilícito surge la obligación inmediata del Estado. De conformidad con las obligaciones dispuestas, también la Convención Americana desarrolló
exactamente la obligación que se tiene de reparar en el artículo 63.1 de la Convención, y se estableció que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, la Corte dispondrá fundamentalmente tres cuestiones. Uno, que se garantiza al lesionado en el goce de sus derechos o libertad conculcados. Dos, que se dispondrá asimismo, por supuesto si fuere prudente, que se reparen las consecuencias. Y tercero, una justa indemnización a la parte lesionada. Al margen de lo que se establece en el propio artículo 63.1 de la Convención, que es el marco jurídico esencial en este caso, la Corte ha establecido como premisa básica que la reparación se realice en forma íntegra, o como se conoce, la restitutio in integrum, consistente en regresar las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Esta es quizá la máxima aspiración, pero no la única. Por desgracia, es prácticamente imposible que se llegue a eso. La Corte lo ha explicado de mejor manera y de una manera muy interesante al señalar, y muy gráfica, que todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas. Dice, en una célebre metáfora, piénsese la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. Así, cada acto humano produce efectos remotos y lejanos. Obligar al autor de un hecho ilícito a borrar todas las consecuencias de su acto, que su acto causó, es enteramente imposible, porque su acción tuvo efectos que se multiplicaron de una manera inconmensurable. Es cierto, la aspiración a la restitución íntegra es la máxima aspiración, pero es imposible que las cosas vuelvan enteramente al estado que se encontraban. Por ello, la Corte ha establecido que, de no ser posible esto, se tomen las medidas para, reproduciendo un poco lo establecido en el artículo 63, garantizar los derechos, reparar las consecuencias, establecer el pago de una indemnización como compensación y, algo muy importante, añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan los hechos lesivos. No solamente se debe resarcir y se debe garantizar, sino se deben adoptar medidas a futuro, medidas que prevean que estos daños no se vuelvan a ocasionar y que no se vuelvan a hacer violaciones de este tipo a los derechos humanos, afectando a otras personas. Esta gran característica, volveremos a ella del sistema interamericano, hace que el efecto en realidad se produzca en beneficio, unas reparaciones en beneficio de una sociedad completa. A lo largo de más de 25, casi 30 años de la Corte, se han adoptado diferentes maneras para agrupar las reparaciones a las que se condena un Estado. En esencia, más allá de la forma, lo importante es que cada vez se comprenden más y mejores vías de reparación. A través de este sistema internacional y sistema interamericano se hace posible que las resoluciones de los organismos internacionales trasciendan la condena del Estado y busquen un efecto resarcitorio en los derechos de la víctima e incluso un efecto preventivo para todas las personas que se hallan en la jurisdicción del Estado. Es conveniente señalar que actualmente las sentencias condenatorias sobre derechos humanos contemplan un capítulo denominado reparaciones, superando aquel conocido que en un principio se utilizó como indemnización compensatoria, que su término en sí resultaba limitante, pues se hablaba de un pago de dinero como compensación por el daño producido, al menos así gramaticalmente lo era. Cabe recordar también que dicho capítulo se analizaba en una sentencia independiente posterior a la de fondo y a la de excepciones preliminares, que eran 3 sentencias fundamentales sobre el mismo caso. Aún se puede hacer, sin embargo, la costumbre de la Corte es concentrar en una misma sentencia las excepciones preliminares, el fondo y las reparaciones. En el capítulo de reparaciones de la Corte, lo primero que dispone la Corte es la parte lesionada, es decir, el primer asunto es determinar quién es la parte lesionada. En este sentido, el Tribunal ha sostenido que se considera como tal a quien ha sido declarado víctima de la violación de algún derecho consagrado en la misma. Esta denominación se comenzó a utilizar con mayor uniformidad a partir de 2007 con el caso Masacre de La Rochela, pues antes de ello se utilizaba el título de beneficiarios. Con ello responde la denominación utilizada en el propio artículo 63, que utiliza exactamente la expresión de parte lesionada. El concepto de víctima sigue estando presente en el reglamento y en las sentencias de la Corte, sin embargo, para efectos del capítulo de reparaciones se habla de parte lesionada, lo cual también supera una discusión muy intensa e interesante sobre
que se pudiera concebir diferentes tipos de víctimas, víctimas directas, víctimas indirectas. La Corte ha dejado claro que quien sufre un daño, quien sufre un menoscabo en sus bienes jurídicos como consecuencia de una violación a los derechos humanos es la parte lesionada y esa es la que merece reparación. Dentro del gran universo de reparaciones podemos distinguir, al menos la Corte así lo ha agrupado, evidentemente la fórmula que se utiliza ha variado con el tiempo y las sentencias no son idénticas unas de otras porque además de depender del caso se agrupan de diferentes maneras, pero realmente intentando hacer un esquema de cómo se agrupan o cómo se pueden entender estas reparaciones, podríamos verlas de la siguiente manera: las medidas de indemnización compensatoria, el daño al proyecto de vida, la restitución y garantías de no repetición, así como medidas de satisfacción. Dentro de las medidas de indemnización compensatoria se busca la determinación de una cantidad económica que compense por el daño sufrido tanto en el plano material como en el inmaterial, al mismo tiempo que compensar los gastos realizados en la búsqueda de justicia tanto en el plano nacional como internacional. Dichos principios también se establecen dentro de este capítulo de indemnización compensatoria la modalidad en la que se deben hacer los pagos. Entonces, es una forma netamente económica en la que se pretende compensar el daño material, definido como la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal. Algo tan simple como los efectos más directos y más inmediatos que pudo haber producido una violación a los derechos humanos. Dentro de este daño material se contempla también el daño emergente, identificado como tal los gastos efectuados con motivo de la violación a los derechos humanos. Hablemos, por ejemplo, gastos funerarios o gastos de otro tipo. El lucro cesante también se contempla dentro de este daño material, es decir, todo aquello que dejó de percibir la víctima. Para ello se toma en cuenta expectativa de vida, salario mínimo del país, profesión que desempeñaba la persona que sufrió el daño, ya sea porque estuviese incapacitado, porque hubiese fallecido, porque tenía limitada su libertad, etcétera. En la indemnización compensatoria también se busca una compensación económica por un daño inmaterial. Esto, si el daño material genera conflicto, buscar una compensación económica por un daño que se afecta de manera inmaterial es casi imposible. Sin embargo, la Corte ha hecho grandes esfuerzos, grandes avances para determinar al respecto la compensación económica en este sentido. Se dice, y ha establecido la Corte, que pueden comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o de su familia. Un aspecto relevante que llama la atención es el referente a la prueba del mismo. Se hablaba que se hubiese probado, se decía como parte de los principios generales que existe un daño para poder ir a la reparación. Sin embargo, la Corte ha establecido que no resulta necesario probar este daño cuando ese daño es evidente, debido que es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a las agresiones y vejámenes mencionados, en este caso en la sentencia en cuestión, experimente un sufrimiento moral. Hablemos, por ejemplo, y así lo cita la Corte, del daño que sufre una madre por la pérdida de su hijo. Estos daños no requieren ser probados, no requiere que se aporten pruebas al respecto. El daño por la muerte, por la tortura de un ser querido y cercano y directo, no son daños que deban ser probados. Estos son grandes avances de la Corte. Otro aspecto que se contempla en la indemnización compensatoria son los costas y gastos, que es básicamente los gastos que se hacen por la actividad desplegada de las víctimas tanto en el plano nacional como internacional. Este asunto es de vital importancia, pues ciertamente llevar un caso, todo el sistema nacional e internacional tiene sus costos y la Corte los reconoce de esta manera. Además, se ha hecho un gran esfuerzo en el marco de la Organización de Estados Americanos, quien creó el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que cuenta con reglamentación tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia legal a las víctimas.
Otro aspecto considerado en este capítulo de indemnización compensatoria son las modalidades de cumplimiento de los pagos ordenados. En este rubro, bueno, se establecen los plazos en los que debe realizarse el pago, se dispone el tipo de moneda que debe realizarse y se prevé que no se realicen disminuciones al monto que se debe entregar a la víctima. Es decir, se habla de disminuciones de carácter fiscal que no deben disminuir el monto para la víctima. Se habla de exento de cargas tributarias, que también ha sido un poco cuestionado. El doctor García Ramírez ha hablado al respecto sobre no limitarlo a cuestiones tributarias, sino simplemente decir que la cantidad que se dispone es la cantidad que efectivamente reciba la persona, para no meterse en cuestiones internas sobre las diferentes modalidades que pudieran recibir descuentos estas cantidades. Otro aspecto quizá no tan desarrollado por la Corte, pero que es de vital importancia, es el daño al proyecto de vida. Se trata de una noción, lo ha dicho la Corte, distinta al daño emergente y al lucro cesante, ya que no corresponde a la afectación patrimonial, sino que habla sobre, atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades, es decir, todo aquello que la persona perdió como parte de su proyecto que hubiese tenido de vida si no hubiera tenido una violación a los derechos humanos. Algo muy importante son las restituciones y garantías de no repetición. Las restituciones y garantías de no repetición es de los mayores aportes del sistema interamericano de derechos humanos. Dentro de ellas se encuentra o se reconoce el derecho a la verdad. Se dice, y la Corte ha dicho, que no es posible avanzar si no se conocen primero y no se da a conocer los hechos que ocasionaron la violación a los derechos humanos. Se dice, la sociedad tiene el derecho a conocer la verdad en cuanto a los crímenes cometidos. Otro aspecto, esto lo ha encuadrado también las actuales sentencias de la Corte en el capítulo denominado obligación de investigar, identificar, juzgar a los responsables. Se ha dicho también que esa obligación de investigar, si bien es de medios y no de resultados, sí implica la práctica de investigaciones serias, imparciales y efectivas, iniciadas de oficio y con toda acuosidad. No tiene que ser algo que simplemente se haya dado por cumplido formalmente. Las medidas de carácter interno establecen las garantías, son parte de las garantías de no repetición y van encaminadas a también realizar reformas de carácter legislativo, lo cual es de lo más importante y de lo más relevante. Se han logrado incluso modificaciones constitucionales gracias a estas garantías de no repetición y que los países pongan en armonía con la Convención Americana de los Derechos Humanos sus normas más esenciales, a efecto de que los hechos que produjeron la violación a los derechos humanos no se vuelvan a repetir. Viene el caso, por ejemplo, el caso Radilla, del que México es Estado responsable, en el cual precisamente las modificaciones que se han dispuesto en materia militar son producto de garantías de no repetición. Se dispone la creación de unidades especiales de investigación de derechos humanos, del establecimiento de protocolos, etcétera, que al final de cuentas buscan mejorar una situación estructural. También se reconocen las medidas de satisfacción. Dentro de la propia sentencia, en esas encontramos la publicación de la sentencia. Se dice que la difusión, el dar a conocer a la sociedad los hechos, es de vital importancia. Piénsese, por ejemplo, en una persona que ha sido injustificadamente sancionada o condenada. El hecho de que se dé a conocer la verdad, además de salvar su honor, es algo que representa una satisfacción y también puede comprenderse dentro de las reparaciones de carácter inmaterial. Hay muchas medidas que no podemos evidentemente abarcar en esta exposición. La Corte tendrá siempre la facultad de supervisión y cumplimiento. Sabemos todos que las resoluciones de la Corte son inapelables y que tendrá que someterse a la revisión del Estado, de la Corte Interamericana. Para concluir, solamente me resta decirles que las reparaciones son el camino que el derecho internacional y concretamente el sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha encontrado para acercar la justicia a los individuos. Un camino forjado por víctimas que han tenido la fortaleza, el temple, para después de haber sufrido una violación a sus derechos humanos, iniciar y enfrentar el camino de la búsqueda de la justicia, primero a nivel interno y luego a nivel internacional. Largos años preceden para encontrar una reparación. Buscar la mayor de las medidas de satisfacción es lo menos que puede hacer un Estado y una comunidad internacional que permaneció indiferente ante aquellas violaciones.
Este camino del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en materia de reparaciones se allanó también por sus defensores de derechos humanos, para quienes el trayecto tampoco fue fácil y para quienes han sido piedra angular en la construcción de la jurisprudencia en la materia. En fin, que es un sistema hecho a base de esfuerzos de todos los que colaboran en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Los derechos humanos que han logrado que hoy en día contemos con mayores garantías al respecto, y de todos aquellos que han hecho la protección de los derechos humanos su forma de vida. A todas estas personas, a todas las personas que han sido víctimas, por desgracia, aquellos que han dado su vida por defenderlas, a las personas que trabajan en los organismos interamericanos, todos ellos debemos que tengamos uno de los sistemas de reparaciones más ejemplares en el mundo. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos a la doctora Benavides pues estos elementos que con claridad nos muestra, y que vemos cuál es la preocupación de instituciones protectoras de derechos humanos a nivel internacional, como la Comisión, como la Corte. Y bueno, pues aquí yo creo que la tarea que nos queda pendiente es cuál es la influencia que van a ejercer o han ejercido en nuestro sistema de justicia penal. Vemos que ya encontramos respuestas. Anteriormente nosotros veíamos en nuestro derecho doméstico, en nuestro derecho interno, reparaciones a una víctima por riesgo de trabajo con 730 veces el salario, 30,000 pesos que yo creo que nada apoyaba, ahora son 5,000 y seguimos transitando, ¿verdad? Doctora, pues muchas gracias. A continuación vamos a escuchar los comentarios de la doctora Mónica González Contró. Ella es gente de casa, es la secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y una gente preocupada por un tema importantísimo, un tema que también en ocasiones olvidamos, pero que debemos tener presente. ¿Cuál es el tema? El tema de los derechos de la niñez. Sabemos que aparte de las víctimas, otros de los grandes olvidados han sido los menores y sus derechos. Una gente preocupada por estos temas hizo posible que en 1964 por primera vez se incorporaran al marco constitucional los derechos de los menores. En aquel foro penitenciario, en 1964, convocado por el doctor García Ramírez, por primera vez se adiciona un párrafo cuarto al artículo 18. Y bueno, pues ahí hemos visto este tránsito. Pues la doctora ha dedicado gran parte de su actividad profesional a incursionar sobre los derechos y necesidades de la infancia y la adolescencia. Doctora, creo que sobra además una presentación. La doctora es doctora por la Universidad de Madrid, y bueno, pues su experiencia es su mejor carta de presentación. Tiene uso de la palabra, doctora. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por la presentación, y bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación para estar esta noche con ustedes, a mis queridos y admirados colegas y amigos, la doctora Olga Islas y el doctor Sergio García Ramírez, con quien tengo el privilegio de compartir estos espacios, y que, año con año coordinan estas jornadas, siempre con temas muy actuales, muy novedosos, que constituyen punta de lanza en el debate en materia penal. Y me parece que, pues precisamente este tema que me han invitado a desarrollar, que es la trascendencia de los criterios y la jurisprudencia interamericana de derechos humanos en el área de adolescentes en conflicto con la ley penal, se inscribe en pues esta nueva visión de las cosas, esta nueva invitación a tener una perspectiva distinta y a reflexionar desde un ángulo distinto temas pues que quizá de los que quizá ya habíamos hablado, pero que ahora nos plantean nuevos retos, especialmente a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos
y a la luz también de las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia respecto de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. De tal manera que me parece pertinente hacer estas reflexiones porque no ha sido, me parece que no ha sido reconocida en su justa dimensión, pero la reforma en materia de justicia para adolescentes fue precursora en las dos grandes reformas que vendrán posteriormente, tanto en la materia penal, porque desde 2005 ordena la creación de un proceso de corte acusatorio con garantías del debido proceso, con toda una serie de características que posteriormente serían incorporadas en la reforma penal, y también de 2008 evidentemente, y también es precursora en materia de derechos humanos porque habla de los derechos fundamentales del adolescente, lo que posteriormente también vendría a incorporarse mediante la reforma de 2011. Y ha quedado un poco quizá escondida, ¿no? Únicamente visibilizada cuando tenemos algún acontecimiento mediático desafortunado en el que están involucrados adolescentes, pero tiene una relevancia que, pues como les mencionaba, me parece que no ha sido del todo reconocida. Para desarrollar el tema que me ha sido encomendado, voy a abordar, digamos, varios temas. En primer lugar, los criterios generales sobre derechos del niño en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, qué ha dicho la Corte Interamericana respecto de los derechos de niñas y niños, que esto es muy importante porque, como iremos viendo, se refleja en la materia de justicia para adolescentes. Después vamos a ver los criterios específicos en materia de justicia para adolescentes, particularmente, y en razón del tiempo, dos resoluciones muy importantes, ¿no? Dos documentos. Uno es la opinión consultiva 17, que habla específicamente, se dirige en general a los derechos del niño, pero tiene una parte muy específica en que habla de las características del sistema, y la sentencia Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, en donde precisamente la violación se da en el contexto de un centro de internamiento para adolescentes. Para finalmente hacer una brevísima reflexión sobre los sistemas de justicia para adolescentes en México, y hablamos de sistemas porque tenemos 32 sistemas debido a que pues lo que tenemos son sistemas locales. Los criterios de la Suprema Corte de Justicia, en donde se ve con claridad cómo la jurisprudencia interamericana ha permeado y ha condicionado, digamos, en el mejor sentido de la palabra, los criterios que he emitido para interpretar este 18 constitucional, y finalmente algunas conclusiones. Bueno, comenzando con el primer tema. En el ámbito interamericano no tenemos un documento de derecho internacional público que consagre específicamente derechos humanos de niñas y niños. Tenemos algunos instrumentos, pero de derecho internacional privado, que establecen dirigidas más bien a temas en materia familiar, pero la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, tiene un artículo relativo a los derechos de niñas y niños, que establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Pese pues a que es una formulación realmente genérica, la Corte Interamericana ha sido realmente muy pródiga en los criterios que ha emitido precisamente en cómo debe ser interpretado este artículo, y ha señalado claramente que tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte del corpus juris de protección internacional. Es decir, la jurisprudencia de la Corte Interamericana se basa en lo que se refiere a derechos específicos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que pertenece al sistema de Naciones Unidas, pero que en todas las sentencias es invocada como parte precisamente de este corpus juris junto con el artículo 19 y los demás derechos consagrados en la Convención Americana.
Otro criterio importantísimo en materia general que ha sostenido en diversas sentencias es que cuando las víctimas son menores de edad, las violaciones a derechos humanos revisten especial gravedad. Y esto ha sido muy importante porque ha condicionado también la interpretación de todos los derechos. Se ha pronunciado también sobre el principio del interés superior del niño, interpretándolo como la garantía de todos sus derechos y la obligación de asegurar el acceso a lo necesario para su desarrollo, que debe ser considerado tanto en la legislación como en la aplicación. Siguiendo con la jurisprudencia, hay resoluciones muy importantes sobre el derecho a la vida, que al igual que las violaciones a los derechos humanos, la Corte ha sostenido que cuando se trata de una niña o de un niño, es necesario aplicar un estándar más alto para calificar las acciones que atenten contra la vida o la integridad personal. No solamente eso, sino que también el derecho a la vida implica que la vida debe revestir condiciones dignas, lo que implica la garantía del derecho al acceso al agua, alimentación, salud y educación. Esto, como veremos, tiene implicaciones directas también en la justicia para adolescentes, y esto que es digamos, un criterio fuerte, pero muy importante, que cuando hay un incumplimiento en la adopción de las medidas especiales y que tienen como consecuencia la muerte de la persona menor de edad, esto constituye una violación del derecho a la vida imputable al Estado. Es decir, hay una obligación, como ustedes pueden ver, reforzada respecto de las medidas que deben de tomarse cuando se trata de los derechos de personas menores de edad. Otro criterio importante, otra idea importante es que el desarrollo integral del niño constituye el objetivo de los tratados internacionales en la materia. Y esto, como vamos a ver también, se recoge en el mismo artículo 18 constitucional, diciendo que precisamente el sistema de justicia para adolescentes y las medidas que se apliquen deben de tener como objetivo el desarrollo del adolescente. El desarrollo es considerado como un concepto holístico. En este sentido, la Corte retoma un criterio del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en el sentido de que debe ser concebido como en sus aspectos físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social. Otra consideración importante se refiere a la discriminación, porque sostiene la Corte que puede conducir a la vulneración de otros derechos, y esto en este rubro lo vincula muy estrechamente con el tema de la delincuencia juvenil, diciendo que ciertos estigmas hacia la pobreza pueden tener como consecuencia una afectación a la vida y a la libertad por este vínculo que se hace entre pobreza y criminalidad, que es también, pues me parece que muy importante y sería muy relevante en pues las condiciones que estamos viviendo en el país. Aquí simplemente, no sé si se alcanza a ver, cito algunas de las sentencias relevantes más relevantes en materia de derechos del niño de la Corte Interamericana. La primera de ellas fue la conocida como Niños de la Calle, que es el caso Villagrán Morales contra Guatemala, pero ha tenido pues muchísima actividad en lo que se refiere a derechos de niñas y niños y en la más amplia gama de materias, desde materia penal, pero también desapariciones forzadas, derecho a la vida, hasta materia familiar, adopción, derecho de visita, etcétera, ¿no? Bueno, pasemos a el siguiente rubro, que son los criterios específicos en materia de justicia para adolescentes. Como les había mencionado, la opinión consultiva número 17 de 2002 sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño y la sentencia Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay. ¿Qué dice la opinión consultiva? En primer lugar, y esto es muy significativo, nos dice: niñas y niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos específicos. Esto casi tal cual se plasmó en el artículo 18 constitucional,
que ordena que en cualquier caso de que un adolescente sea señalado como responsable de una conducta tipificada como delito, deben garantizarse los derechos fundamentales, además de aquellos que por su condición de adolescentes les son propios. También, al hablar en particular en esta opinión consultiva de los adolescentes en conflicto con la ley penal, establece, si se fijan ustedes, esta es un documento de 2002 y la reforma constitucional fue en 2005. Entonces, bueno, tal parece que fue como un cumplimiento precisamente esta opinión consultiva, además promovida por México. Establece la obligación de crear un sistema especial diferenciado de aquel dirigido a los adultos, en donde se garanticen los principios materiales y procesales que corresponden al debido proceso. No nos da tiempo de entrar pues a la explicación. ¿Cuáles son estos componentes? Básicamente, el juez natural, que fue explicado en la anterior mesa, ¿no? La doble instancia del recurso efectivo, es decir, tener una instancia a la cual apelar cuando hay inconformidad con la sentencia, principio de presunción de inocencia, principio de contradictorio, que supone toda la posibilidad de ofrecer pruebas y de defenderse, el principio de publicidad, que señala la opinión consultiva en el caso de procedimientos donde intervengan adolescentes, se ve como se interpreta de manera distinta porque se aconseja que no haya publicidad, precisamente que no sean procesos públicos. Y habla también de la justicia alternativa, de la cual también ahora ya nuestra Constitución habla para todos los casos. ¿Qué cuestiones podríamos resaltar? Obviamente estamos haciendo una síntesis quizá un poco forzada porque son realmente documentos muy ricos, ¿no? Donde pues podríamos extraer muchísimas conclusiones, pero bueno, en aras del tiempo simplemente es como algunas ideas. ¿Qué se dice en el Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay? Una breve explicación. Se trata de un centro precisamente de internamiento para adolescentes en Paraguay, en donde se producen 3 incendios. En 2 de ellos hay varios jóvenes lesionados y el tercero de estos es el que da lugar a precisamente el proceso primero ante la comisión y posteriormente ante la Corte, que tiene como resultado esta sentencia en contra del Estado de Paraguay. Se trataba de un lugar pues que era una casa que fue adecuado para convertirlo en centro de internamiento y en el cual, bueno, se producen muchísimas violaciones a los derechos de los adolescentes, pues como en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí también es que se trata de lo que intenta hacer esta sentencia, bueno, lo que hace esta sentencia precisamente es analizar si se cumplieron con estas obligaciones adicionales del Estado y vuelve a reiterar esto que se había dicho de manera en la opinión consultiva y que nosotros también tenemos en la Constitución, que los niños deben estar separados de los adultos, que debe haber garantía, como había dicho respecto a los derechos generales, de los derechos a la salud y a la educación con una especial supervisión y que reitera que debido a la etapa en la que se encuentran los adolescentes, bueno, su proyecto de vida se ve afectado por las condiciones en las que viven. Otra consideración importante es que precisamente al estar en internamiento muchos de ellos estaban en prisión preventiva, no se les había dictado una sentencia y llevaban más de un año en el centro. Nos dice que toda medida de privación de libertad debe atender al interés superior del niño y requiere de adopción de medidas especiales. Finalmente, una última idea es que los adolescentes deben estar separados de los adultos, separados de los adultos, de que debe haber una separación entre quienes están siendo procesados y los condenados, y ordena nuevamente, reitera esta obligación de que haya programas educativos, médicos, psicológicos integrales en esta noción de desarrollo integral que se deriva de la Convención Americana, de la Convención sobre los Derechos del Niño y que también es reconocida en nuestra Constitución. Pasemos ahora un poco a hablar de los sistemas de justicia para adolescentes en México. A mí me parece que podríamos hablar en precisamente este proceso
de 3 grandes etapas. No es un proceso todavía inconcluso, como muchos de ustedes saben, no tenemos todavía un sistema de justicia para adolescentes en el ámbito federal. Tenemos una ley aprobada con un gran retraso, pero estamos aún en el periodo que los transitorios dieron para crear este sistema y pues es necesario ir transitando. En una primera etapa se produce la reforma constitucional, se da una gran discusión, un debate sobre cuáles eran los alcances y discusiones si los tribunales tendrían que pertenecer al Poder Judicial o podrían ser administrativos, sobre si era un sistema penal o no era un sistema penal, es decir, hubo una discusión muy rica en este sentido. Se conceden los plazos para los estados. La mayoría de los estados no cumplieron en el plazo establecido, pero afortunadamente hoy sí tenemos sistemas en todos los estados. Una segunda etapa fue la construcción de los estados en los sistemas, de los sistemas en los estados de la República, donde había, que me parece va del 2006 al 2011, muchas preguntas, y en este contexto se producen algunas decisiones de la Suprema Corte de Justicia que derivan precisamente y retoman estos criterios de la jurisprudencia interamericana y que terminan con estas discusiones que se dieron. Y la tercera etapa, pues será la de consolidación de los sistemas y la creación del sistema federal, pues empezó en 2011, ¿no? Con esta aprobación de la ley federal y pues tenemos un interrogante de hasta cuándo durará. Evidentemente estas 3 etapas están imbricadas con estas 2 grandes reformas, que es la de 2008 y la de 2011. ¿Cuáles han sido hasta ahora los criterios más relevantes? Hay, desde luego, del Poder Judicial muy numerosos en lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia. Hay 4 sentencias muy importantes. Una se da en el 2006, en el periodo de vacatio legis, donde todavía estaba corriendo el plazo para los estados, sobre la edad penal mínima, qué implicaciones tenía la reforma al artículo 18 constitucional, en particular era para los estados que no habían todavía creado los sistemas, pero que tenían la edad penal por debajo de los 18 años. En este caso, fue un caso muy complejo, porque era una persona que estaba sentenciada y que precisamente se dio en el estado de Guanajuato, donde la edad penal estaba fijada en los 17 años y se ordenó la liberación de la persona. Después, otra sentencia muy importante ante la ausencia de la ley federal fue la que reconoció la competencia para juzgar en delitos del fuero federal a los tribunales de locales. Después tenemos una contradicción de tesis sobre la legitimación, la falta de legitimación para impugnar la sentencia definitiva que resuelve la situación del menor infractor con su absolución. Y finalmente, una sentencia que dio lugar a varias tesis jurisprudenciales que fue promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí como una acción de inconstitucionalidad, y en esta la Suprema Corte aprovechó para pronunciarse respecto de todos los temas que habían estado en discusión en este tiempo. Aquí, bueno, no se ve muy bien, pero yo hice esta clasificación. Para mí fueron 4 los grandes temas, ¿no? Fueron muchas tesis, pero respecto de la competencia, refrenda la competencia de los tribunales locales, la remisión y supletoriedad de los códigos penales, en donde dice que no se viola el principio de legalidad cuando se remite, por ejemplo, el catálogo de delitos al Código Penal y no se establece un catálogo de delitos en las leyes de justicia para adolescentes. Una serie de tesis respecto de principios y garantías, donde define pues el debido proceso legal, ¿no? Cuáles son los alcances de esta garantía del debido proceso legal, el principio de proporcionalidad, mínima intervención, interés superior del menor, tipicidad, cuáles son los efectos, bueno, la medida de internamiento como último recurso, la especialidad, etcétera. Y finalmente las características del sistema, sí, que señala también, bueno, pues la separación precisamente
de una resolución, el buscarse una resolución judicial. Después se pronuncia sobre las etapas de la justicia para adolescente, ¿no? La integralidad del sistema y las notas esenciales y el marco normativo de la justicia para adolescentes. Y ya para concluir, para no excederme del tiempo que me fue dado, el cumplimiento, terminamos con esta idea, de los estándares de la Corte Interamericana es aún incompleto y tenemos algunos retos. En primer lugar, como les decía, el sistema de justicia para adolescentes en el ámbito federal. Una cosa es aprobar la ley y otra cosa es tener un sistema. Hay incluso algunos estados donde no podemos hablar de sistemas a pesar de que ya tenemos la ley. La socialización de la justicia juvenil y su papel en la seguridad pública, y aquí me refiero precisamente a que no hemos sabido transmitir el mensaje de lo importante que es para la seguridad pública la justicia para adolescentes. Que cada vez que tenemos un caso como el caso, por ejemplo, del Ponchis en Morelos, el caso de los chiquitos estos que, se dice violaron a otra niña, unos niños de 9 años, se abre el debate sobre la disminución de la edad penal y el endurecimiento de las penas. No hemos sabido transmitir que esto no sirve para nada y que tenemos que voltear la mirada hacia otras estrategias, porque lo que nos está reflejando este tipo de problemáticas son otras cosas, la ausencia del Estado y de políticas públicas en materia de derechos humanos de niños y adolescentes del Estado, y que no vamos a conseguir mayor seguridad pública endureciendo las penas ni metiendo a los niños de 9 años a la cárcel. Pero esto nos ha fallado mucho porque hay una demanda social precisamente por la inseguridad y el miedo que producen además los adolescentes. La recopilación y sistematización de datos y finalmente la integralidad del sistema, el entender que el sistema empieza desde la prevención, que supone la garantía de los derechos humanos, y termina o concluye podemos hablar de un círculo, en la evaluación del sistema. Nos quedamos como en las fases, más o menos, de los juicios, más o menos de los centros de internamiento, pero estos dos que son, según el criterio de la Corte Interamericana, partes esenciales del sistema de justicia para adolescentes, constituyen aún todavía un reto desde la comprensión de la misma autoridad y en la implementación del sistema. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues como ustedes podrán observar, pues la doctora González Contró es una gente preocupada por este tema, un tema sensible, un tema trascendente, y como ella nos indicaba, cada que un caso particular llama la atención, surge la alarma social nuevamente y nuevamente impulsamos el deseo de venganza. Bajar la edad penal, recluir a los menores, proscribirles sus derechos, y todo este esfuerzo que en estos criterios, en esta opinión que se vierte, pues ahí tenemos como tareas inconclusas. Tocaba un punto muy importante, esa acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, cuyo fundamental argumento era el que se había aprobado una ley que había determinado que los menores podrían quedar sujetos a una medida de tratamiento internos hasta 11 años, cuando antes de la reforma constitucional ellos podrían estar sujetos solamente 5. Habiéndose validado la constitucionalidad, dijo el Congreso del Estado de San Luis, no les vamos a poner 11 años, les ponemos 18. Si el Ponchis no hubiera estado en Morelos, si no hubiera estado en Coahuila, ahí le hubieran podido retener en una medida de tratamiento hasta 20 años. Si estuviéramos en algunas otras entidades del país, se eliminaron las áreas técnicas y a los menores se les reprocha penalmente por el principio de culpabilidad, ya no se les da tratamiento. Temas que, como nos dicen en Televisa, somos apasionados de verdad, ¿verdad? Pero, bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Llamo la atención, 16 años de mi actividad profesional la dediqué a
a este tránsito por la justicia de menores en el Consejo de Menores, y bueno, se acabó el trabajo y pues tuvimos que buscar por otro lado, pero bueno, nos vamos con los adultos. Y bueno, vamos a concluir esta interesante mesa con la intervención del maestro Juan José Olea Valencia. Él es una gente también preocupada por estos temas, es un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, es coordinador del Instituto de Formación Profesional del Instituto de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y secretario ejecutivo del Consejo para la Implementación de la Reforma Penal en el Distrito Federal, que como vemos, pues también es un compromiso y un reto grande, quien abordará el tema de los criterios y jurisprudencias interamericanos de derechos humanos en la formación del personal para la investigación, procuración y administración de justicia. Maestro, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, maestro Lino. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación que se nos hizo, de verdad con la debida anticipación, una gran planeación. Les felicito al comité organizador, al doctor Sergio García Ramírez, doctora Olga Islas, a la maestra Mercedes Peláez. Saludo a la presencia esta noche de mi maestro Jorge Ojeda, de mi amigo José Carlos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Una de las ventajas que tiene el último, pues obviamente es que uno decide en qué momento cerramos. A propósito de entendemos que están muy cansados, pero vean ustedes, afortunadamente, en el caso particular y de todos los ponentes, se elaboraron las ponencias, las cuales fueron debidamente entregadas, y ahí profundizamos en los temas que esta noche vamos a tratar. En efecto, el reto de la formación de los cuadros de procuración, de investigación del delito, persecución e impartición de justicia, de cara a dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2008, incorporando desde luego la perspectiva de derechos humanos, que con motivo de la reforma constitucional de 2011 se ha venido planteando en los últimos años, es uno de los más grandes retos, tal vez de los últimos 100 años, para el sistema de justicia penal mexicano. Y les comento que desde nuestra poca experiencia en esos temas, resulta bastante complicado, y comparto la opinión de los que aquí han comentado ya, la falta de políticas públicas para la implementación de cambios de sistema, de cambios en el sistema de justicia penal. Se reforma la Constitución, se reforman los códigos penales, ahora surge un Código Nacional de Procedimientos Penales, con el cual por supuesto estamos totalmente de acuerdo, porque homologa, armoniza la forma en donde el policía de investigación, el Ministerio Público, la autoridad judicial y otras tantas figuras que se incorporan, habremos de actuar de manera armonizada en nuestro país a propósito de alcanzar los fines de la justicia. Al momento en que preparábamos estas líneas para esta tarde venir a compartirlas con ustedes, comentaba yo con mis colegas que en tanto México no avance en abatir su rezago educativo, en tanto que nuestro país, por ejemplo, no establezca condiciones para un desarrollo sustentable de su población, donde cerca de 17 millones de mexicanos se encuentran en condición de extrema pobreza y otros 40 en alguna condición de pobreza, nada menos del reciente informe de CEPAL así lo afirma, donde nuestro país es el más rezagado. Vamos aumentando el número de pobres en nuestro país. Temas como la falta de acceso a un debido proceso, temas como la generación de grupos de autodefensa, temas como la debida defensa para las personas que no tienen medios económicos. En México, quien conoce el sistema carcelario no me va a dejar mentir. Un alto porcentaje, diríamos un 60%, lamentablemente, de personas que se encuentran en la cárcel son personas que corresponden
insisto, lamentablemente por la criminalización de la pobreza, a ese sector. Personas que están ahí por condenas de menos de 3 años o por falta de ingresos para pagar una fianza de 500 pesos. Personas que están en riesgo de contaminación, personas que si les fueron violados sus derechos, a nadie le interesan, salvo algunos sectores. Y si eso no logramos resolverlo, primero, recomendaciones, jurisprudencia, criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos van a seguir llegando a nuestro país. Hemos tenido interacción con diversas comisiones de derechos humanos. En muchos casos esperamos a la reacción del servicio público, de la deficiencia en la investigación del delito, de la deficiencia en las técnicas de investigación que tiene la policía, en la deficiencia para elaborar pliegos de consignación del Ministerio Público, en el actual sistema. No esperemos que con la reforma penal estos problemas se resuelvan. No va a ser así. El tema de justicia y el tema de seguridad es otra cosa. El tema de la seguridad tiene que ver con las condiciones que acabo de señalar. El tema de la justicia sí tiene que ver con una profesionalización del servicio público, desde luego, con un cambio de modelo en cómo nosotros vamos a enfrentar la investigación y formular acusaciones profesionales. Los retos en las instituciones los tenemos adentro principalmente. Es bien difícil cambiar el paradigma, el modelo en las personas que están acostumbradas a resolver como lo han venido haciendo por muchos años, toda su vida, 20, 30 años, donde han caído en una gran comodidad, en un gran confort, de verdad. Y entonces de pronto le decimos, pues eso que hacías ya no es correcto, y ahora tienes que mirar la investigación con un enfoque de perspectiva de derechos humanos, con un enfoque de profesionalismo, de contundencia al momento en que se formula una acusación, cuando se integra una carpeta de investigación. Entonces, las personas, el servidor público piensa indebidamente que el cambio de modelo es un cambio de nombre. Y procuran, y estoy recogiendo la experiencia de las entidades federativas, y procuran jalar la forma en cómo vienen operando para aportar al Ministerio Público sus resultados de investigación o de actuación pericial, etcétera. Por eso es que en muchos estados ha habido graves espacios que se abren a la impunidad, y la corrupción sigue estando presente. Policías de Chihuahua, de Nuevo León, del Estado de México, de Morelos, de Durango, así lo han venido afirmando. De ahí que para nosotros el tema que se nos ha convocado, pues obviamente resulta de bastante relevancia. Casos de los criterios y recomendaciones al Estado mexicano de 2009, en el caso de González y otras, Campo Algodonero, en el caso de Radilla Pacheco, con el tema de desaparición forzada, el primero con el tema de feminicidios, donde obligan al Estado mexicano a formar a sus cuadros con perspectiva de derechos humanos, poniéndonos al día en el estudio de los tratados internacionales en la materia, a fin no de conocerlos, ya basta de teoría y de incorporación de conceptos. Muchos especialistas en materia de derecho penal desde la academia, que nos han venido dando luz en la práctica, han aportado en su método, en su técnica, en su saber científico. Aquí tenemos muchos ejemplos, como varios de ustedes. Sin embargo, al momento de aterrizar en la investigación del delito, al momento en que se tiene que practicar el respeto de derechos humanos, con perspectiva de género, al momento en que tenemos que atender temas como la trata de personas, temas como la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres,
temas donde para la investigación del delito el servidor público tiene que tener claro conceptos como la dignidad, donde tratamos, por ejemplo, con grupos indígenas, con personas con orientaciones distintas sexualmente hablando, con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Nuestro país efectivamente ha venido evolucionando. Así lo recientemente informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas en su último informe. Sin embargo, los retos son todavía más grandes, porque yo comentaba, también a nosotros los ciudadanos nos hace falta un cambio. El servidor público durante muchos años, que es el operador de una política pública, que así le quiero llamar, porque de verdad, desde el punto de vista de la normatividad jurídica, al momento que se aterrizan en los planes nacionales de desarrollo y sus programas sectoriales, no queda clara la política pública que habremos de seguir. Una política de pronto que se confunde y es tan confusa como nuestra propia Constitución. Por ejemplo, en materia de reinserción social, es un principio constitucional que se enfrenta contra sentencias de 300 o 400 años por acumulación. O sea, eso es irracional, no tiene sentido. Criminalizar al menor, al joven, al niño, a la niña, menor de edad, al niño, a la niña, cuando ellos son víctimas de lo que acabo de decir, con lo que abrí, por falta de acceso a oportunidades de desarrollo, de ocupación y de recreo. Las recomendaciones en concreto y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión van encaminados precisamente a esos ámbitos. El Estado mexicano debe garantizar la formación y la capacitación de sus policías, de sus peritos, de sus agentes del Ministerio Público y de sus jueces y de otros actores, no solamente ellos. De verdad hay una gran apatía, una falta de atención diligente de diversos servidores públicos que han entrado en esa comodidad. Lamentablemente, como la propia sociedad, han perdido su capacidad de asombro ante los hechos de violencia y la apología que del delito se hace a través de los medios de comunicación en ciudades donde el delito violento es la constante. Señores, señoras, hemos entrado en un estado de anomia donde dejamos hacer y dejamos pasar porque ya no nos asombra, se nos hace normal. Bueno, pues la falta de resultados, la falta de atención oportuna, la falta de atención profesional en muchos servidores públicos se vuelve normal. Y la política pública ha fallado precisamente porque cuando las instituciones, por un mal diseño de implementación de la política, la única forma de justificar sus errores es con el menos empoderado. ¿Quién es? Pues el policía, el Ministerio Público, el corrupto, el perito que vendió el dictamen, el policía que no leyó los derechos al imputado, al probable responsable en el momento en que lo detienen, el policía que no dio una atención profesional a la víctima del delito. Él tiene la culpa. ¿Y qué hemos generado? Que los servidores públicos vayan perdiendo apego institucional. No se sienten, de verdad, créanlo, empoderados ni apoyados por sus instituciones. Porque ellos tienen la culpa del fracaso de la política pública. Y también hablo del sistema de reinserción social, en todos los sistemas, en las policías preventivas también. Entonces ahí es donde tenemos los encuentros en toda la confusión jurídica al expedir normas. Escuchaba yo, por ejemplo, en nuestra Constitución, cuántas reformas no ha tenido
Empezamos como con 20,000 palabras, ya llevamos más de 100,000. ¿No? Todo lo queremos resolver con reformas constitucionales y sus leyes secundarias, como si con ello lográramos resolver los problemas, pero no. Insisto, yo quisiera apuntar que, por otro lado, sí las personas que estamos verdaderamente comprometidas con este cambio, que creemos que la incorporación de un modelo acusatorio adversarial que apoye una defensa adecuada para el imputado, con asesores jurídicos que fortalezcan los derechos de las víctimas y contar con ministerios públicos y policías y peritos profesionalizados, el objeto de las recomendaciones al Estado mexicano por violaciones al debido proceso se irá rebasando, pero no es algo que vayamos a ver pronto, ni aún con el cambio de modelo. Tiene muchas deficiencias, muchas carencias económicas, un cambio de infraestructura, de equipamiento. O sea, no podemos seguir trabajando con lo mismo. Queremos simular, no le invirtamos. Queremos hacer algo en concreto, bien hecho, hay que invertirle y hay que apostarle. La confianza ciudadana se recupera con resultados. La confianza ciudadana se recupera con hechos, no con promesas. El debido proceso, la atención temprana que se maneja, los sistemas de mediación, los medios alternativos que se ofrecen a la ciudadanía para evitar, ¿verdad?, procesos largos, inacabables, y que ésta obtenga su reparación del daño, son temas sobre los que estaremos trabajando de manera decidida desde las instituciones. Nos estamos preparando para ello, pero la ciudadanía también está comprometida a participar mucho más. La ciudadanía será y seguiremos siendo más maduros en cuanto todos los que estemos por acá, si tenemos que pagar nuestros impuestos, los paguemos debidamente. Yo con esto cierro mi participación, tomando en cuenta los tiempos que nos han marcado, pero de verdad con el reconocimiento y el agradecimiento por esta atenta invitación. Muchísimas gracias a todas y a todos, muy buenas noches. Bueno, pues agradecemos al maestro Olea estas reflexiones porque sabemos que el derecho es vida y la vida cambia. Y como nos dice él acertadamente, tenemos de tener apertura porque nuestra cultura en general, nuestra cultura jurídica, pues debe de tener esa expectativa de apertura, porque esta transición a estos nuevos criterios, a estas nuevas disposiciones, nos obligan a todos, no nada más al servidor público, no nada más al Ministerio Público, al policía, a los litigantes, a los jueces, a los magistrados, a nuestros tribunales federales, somos todos, ¿sí? Y yo creo que si todos hacemos frente común, un horizonte promisorio seguramente tendremos. Por eso de ahí la importancia de la organización de estas tan interesantes jornadas donde se abordan estos temas. A continuación, aunque estamos limitados por el tiempo, vamos a dar oportunidad que algunos de los expositores den respuestas a algunas de las inquietudes, y vamos a empezar por la doctora Contró para que pudiera por ahí dar respuesta a algunas inquietudes que ya han planteado algunos de los asistentes. Tiene sobre la palabra, doctora. Muchas gracias, les agradezco muchísimo sus preguntas, intentaré ser muy sintética. Me preguntan sobre la posibilidad de que la edad para ser juzgado sea indeterminada y quede a discreción del juzgador. Esto me parece que sería contrario a toda garantía de seguridad jurídica y de legalidad, pues aun cuando efectivamente el desarrollo es un proceso personal y hay personas que maduran antes que las demás, la ley tiene que establecer estándares muy claros, porque no podemos dejar a decisión de un juzgador, por muy bueno que sea,
pues el determinar si se le juzga o no penalmente. Y aquí esto es algo importante porque hay también como una convicción generalizada de que algunos de los adolescentes que cometen delitos no ya son perfectamente conscientes y son malvados en sí mismos. Me parece que aquí lo que tendríamos que preguntarnos iría más bien en el ámbito de la prevención, es decir, ¿dónde ha estado el Estado garantizando los derechos humanos de los adolescentes para que estén ahí? Porque esa es la situación que tenemos precisamente con muchos de los... El caso del Ponchis es perfectamente ilustrativo. Es un chico con padre ausente, la madre se va a Estados Unidos, queda al cargo de la abuela que no se puede hacer cargo de ella y lo expulsan de la escuela por mal comportamiento. ¿Dónde está? O sea, lo que tendría que haber tenido este niño es cuando lo expulsan de la escuela una institución del Estado, una política de Estado que hubiera podido darle contención. ¿Qué esperamos que haga un chico, no, sin ninguna contención familiar y fuera de la escuela, no? Entonces, esto es lo que tenemos que preguntarnos realmente en el tema de la justicia para adolescentes. ¿Cuál es el fundamento teórico para juzgar erróneamente a menores como adultos en algunos países del continente americano? Ninguno. Me parece que, pues en este sentido, los tratados internacionales son claros y, además, repito, la disminución de la edad penal no tiene efectos en la disminución de la delincuencia ni en la seguridad pública y tendría que ser un gran mensaje que tendríamos que dar, ¿no? Y hay algunas otras preguntas. ¿Qué hacer cuando un adolescente acude a una procuraduría y se le dicen, bueno, que no hay peritos, que no hay defensores públicos, ¿no? Porque no tiene recursos y se le sentencia por no tener una adecuada defensa y ser pobre? Bueno, pues esto es de los problemas precisamente que hablábamos. Esto, en el caso del Instituto de Reeducación del Menor, se trata eso, se puede alegar precisamente como una obligación del Estado mexicano el garantizar todo esto y acudir a todas las instancias posibles, ¿no? A las comisiones de derechos humanos, porque tiene que ser efectivamente una garantía, pero es esta distancia que se señala de repente entre las leyes y su cumplimiento. Bueno, también lo mismo, otra pregunta en el mismo sentido, ¿qué opino de que no haya autoridades especializadas, por ejemplo, en municipios de Oaxaca? Pues que es una violación constitucional, que es una violación a los tratados internacionales, a las leyes y que desde luego tiene que ser corregida, ¿no? Me piden también que comparta mi exposición, con todo gusto. Aquí los organizadores ya se las dejé en el escritorio y con todo gusto quien quiera puede tener acceso a ella porque efectivamente no se veía nada, una disculpa. Y finalmente, bueno, me preguntan si debiera existir un régimen penitenciario especial para mujeres. La verdad es que no soy, bueno, no es un tema que yo me haya metido a estudiar, entonces prefiero no responderlo porque si no voy a cometer una equivocación. Muchísimas gracias. Ahora le cedemos el uso de la palabra al doctor Ricardo Sepúlveda para que también dé respuesta a un par de inquietudes que tiene. Con mucho gusto. Voy a responder tratando de orientar las respuestas y el tema de las preguntas a lo que nos ocupa, sobre todo porque algunas tienen como materia preocupaciones de tipo más particular, pero para no dejar de responder ninguna, que es el espíritu de estas jornadas, le doy respuesta, incluso las comienzo por leer. ¿Cuál es la opinión, me preguntan, del gobierno federal con respecto a las violaciones de derechos humanos realizadas por los grupos de autodefensa? Bueno, en primer lugar, yo no puedo decir cuál es la opinión del gobierno federal, porque no lo represento en su conjunto, ¿no? Pero sí puedo decirles que desde la Secretaría de Gobernación, pues lo que ha dicho el secretario de Gobernación, que es público, pues es una expresión de mucha preocupación por, en primer lugar, la existencia de estos grupos de autodefensa. Todos quisiéramos que no existieran, pero tampoco es negar que es una realidad que se está dando y hay que darle solución con mucho cuidado, con mucha prudencia, de manera que lo que se haga sea en favor, en primer lugar, de la seguridad de todos
y de respetar también y atender adecuadamente a las circunstancias de cada caso. No es simplemente dar un manotazo, sino actuar con mucho, repito, con mucha prudencia. Si me refiero respecto a violaciones a derechos humanos que pueden cometerse por particulares, como es el caso de estos grupos de autodefensa u otras violaciones a derechos humanos, sí puedo decirles que la perspectiva que tiene el gobierno federal desde el área de derechos humanos es que existe una obligación de parte de la autoridad de asumir su responsabilidad para prevenir esas violaciones a derechos humanos y garantizar circunstancias o condiciones para que esas no se den. Y no simplemente decir, pues esas no son violaciones a derechos humanos porque no son de la autoridad. Eso de ninguna manera es la visión del gobierno. Es qué nos corresponde a nosotros para impedir, para prevenir que eso se dé. Sí, otra pregunta es de una preocupación respecto a diversas instituciones de salud que no cuentan con medicamentos en Oaxaca y a nivel federal para personas con glaucoma ocular, caso del Seguro Popular. ¿Qué se puede hacer? Bueno, evidentemente se trata de exigir. Miren, yo puedo decirles que, por ejemplo, en la tarea que estamos haciendo la Secretaría de Gobernación de hacer una política de Estado en derechos humanos, está el personal del IMSS, está precisamente el personal del Seguro Popular, y una vía es la propia Secretaría de Gobernación para hacer, ¿no? Para que las propias instancias de salud cumplan con su deber, porque es un deber no solamente que existan las instituciones, sino que existan los medios para que esas instituciones brinden y garanticen el derecho a la salud. Entonces, eso se debe de dar, y la mejor manera de que se cumpla es exigir. Hay otras vías, son las propias instituciones de salud, las comisiones de derechos humanos, las vías administrativas. Yo animaría a que esto se exigiera y, por supuesto, reitero, la vía de derechos humanos de la propia Secretaría de Gobernación para hacer funcionar las autoridades administrativas, la pongo a su disposición. Y por último, ¿qué está haciendo el Ejecutivo Federal para sensibilizar a la autoridad judicial para que considere a los derechos humanos en el momento de emitir su sentencia? Pues ante todo respetar al Poder Judicial, ¿verdad?, como un poder autónomo, pero también hemos avanzado en una estrategia de articulación. El tema de la implementación de la reforma constitucional es un tema de todos. Entonces nos hemos sentado, eso lo puedo decir, y aquí está la doctora Julieta Morales que me acompaña en esa tarea, con representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo para decir cómo vamos a trabajar en conjunto en esta tarea. Como ya lo ha hecho público también el secretario de Gobernación, por ejemplo, vamos a constituir un Consejo Ciudadano, donde va a estar también participando el Poder Legislativo y el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para fortalecer el proceso de implementación. Vamos a hacer un diagnóstico conjunto que nos va a ayudar mucho para saber cuál es el estatus. Seguramente de ese diagnóstico que ya les hablaba llegaremos a la conclusión de que hay que hacer mucho más para implementar la reforma. De ninguna manera pienso que vamos a decir, oye, qué bien, vamos, qué barbaridad, ¿no? Vámonos más lento, ¿no? Nada más faltaba. Pues vamos a meternos de lleno, ¿no? Y eso va a sensibilizar, yo espero, a todas las autoridades, que además hay que llegar al nivel local. Es otro tema, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo para que también lo hagamos? El reto es enorme y pues eso es lo que yo podría responder a estas preguntas. Muchas gracias por ellas. Bueno, finalmente le daremos el uso de la palabra al maestro Juan José Olea para que dé respuesta a una inquietud de uno de los asistentes. Inquietud de Marco Antonio Aguirre. Dice, ¿qué medidas puede adoptar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o bien la nacional, para proteger a un defensor de oficio cuando su superior le ordena no defender a un indígena, y todo porque el MP no hace bien su trabajo? Bueno, primero denuncia a su jefe.
No podemos permitir, desde luego, instrucciones ilegales. 2, por supuesto que la Comisión Local pues tiene mecanismos de protección para las personas que denuncian la violación de un derecho humano, así es que con acercarse ahí recibirá la debida atención. El camino sobre este tema en particular, hace rato y aprovecho el espacio para apuntar algo. Las comisiones de derechos humanos deben de involucrarse más con las instituciones, deben de ser proactivas y preventivas, deben de acompañar, no deben de esperar a que se viole el derecho humano, deben de apoyar y ser proactivos con estas instituciones. Por ejemplo, la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, su posición es precisamente proactiva en ese sentido, y eso la verdad es bien visto por las instituciones que estamos trabajando día a día en la investigación del delito y en el cambio de modelo a un sistema de corte acusatorio. Muy buenas noches, espero haya dado respuesta al compañero que formula su pregunta. Bueno, pues para concluir este evento, pues primero que nada le agradecemos su participación al doctor Ricardo Sepúlveda, a la doctora Marcela Benavides, a la doctora Mónica González y al maestro Juan José Olea por su participación, y a quien como testimonio de este evento les daremos su constancia. Y finalmente pues le pediremos a la doctora Mónica González Contró, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la hermosa Universidad Nacional Autónoma de México, nos dirija un mensaje de despedida con motivo de estas 14ª jornadas sobre la justicia penal. ¿Sí? Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, pues a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, agradezco a todos ustedes su presencia en estas jornadas que, bueno, me parece que han sido muy fructíferas, que nos llevamos un gran bagaje de temas para seguir trabajando y reflexionando. También una agenda pendiente en la materia de cumplimiento de los derechos humanos, específicamente en el ámbito penal. Quiero agradecer, pues, de una manera muy sentida a los organizadores. De verdad que no solamente en esta ocasión, sino año con año van preparando con toda antelación, como bien lo decía el licenciado Juan José Olea Valencia, con toda oportunidad estas excelentes jornadas que pues ya son una tradición y son indispensables para la actualización en materia de justicia penal. Pues nuevamente agradecerles a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas su paciencia, su participación, y siendo las 8:49 del día 6 de diciembre, de hoy por clausuradas las 14ª jornadas en materia de justicia penal. Muchas felicidades.